No, la idea, decíamos, era hacerlo en Jitsi, además para que no se corte. Así que hoy hacemos como el otro día, vamos a ir enganchándonos. Una cuestión también es que, no sé si estuvieron viendo el cronograma, pero ya la semana que viene tienen un trabajo práctico. Los trabajos prácticos tenemos 4, tienen 4 obligatorios, que en general van a ser más bien control de lectura, ¿sí? Dado el contexto también es la forma en que nosotros tenemos de ver un poco eh, la asistencia, ¿no? Perdón, la asistencia. Y luego 2 exámenes, no me acuerdo si habíamos hablado de eso, lo digo porque no recordé, el otro día hablábamos con los chicos con Rafael y con Eugenia, y después luego 2 exámenes que también están las fechas en el cronograma, ¿sí? Así que bueno, eso después lo ven. Pero ya el miércoles mañana tienen la clase con Eugenia del texto de Amílcar Sarazonio, y el miércoles que viene, recuerden que prácticos hay todas las semanas, el miércoles que viene con Rafael van a ver el texto de Torre, y ahí ya completamos con la clase de hoy, que yo lo que voy a hacer un poco es articular todo eso, completamos la unidad 2. Pero ya la semana que viene tienen un primer trabajo práctico, ¿sí? Que vamos a hacer algo sencillo, y si tienen que escribir, que sea de una carilla. Eh, Vamos a ver ahí qué estamos pensando que armar. Pero bueno, ya les digo eso porque no me acuerdo si lo habíamos comentado. Perdón, ¿te Sí, puedo hacer una pregunta? sí, dale, claro. Más o menos, ¿cuál sería la modalidad del parcial? Iban a hacer preguntas, no, dos preguntas, 2 o 3 preguntas. Quizás en este contexto incluso 2 preguntas, pero no lo definimos todavía. La verdad que si te digo, te miento. Pero en general seguramente haremos algo más acotado también, pero a veces hacemos, bueno, obviamente pueden ser 2 temas, eso es lo mismo, digamos, porque no les cambian el formato. Quizás hacemos 3 preguntas y tienen que elegir 2 de esas 3, descartar una, pero es eso, digamos, preguntas en las que van a tener que desarrollar y conceptualizar, digamos, ¿no? Es un poco la idea. No es, Bien, multi, gracias. no es multiple choice y eso, ¿no? Sí. Buen día, Nicolás. Sí, hola María, buen día. Una consulta con respecto al parcial que estabas hablando. ¿Va a ser en vivo en algún horario o No, ustedes lo envían y después lo mandamos? sí, sí, no, lo enviamos y lo mandan ustedes. Ah, bien. No, en vivo no. Está Sí, listo, sí, perfecto. viene siendo así en general. Ah, bien, bien. Lo enviamos y creo que son 72 horas que tienen para la realización, siempre que también no se choque y no coincida con otros parciales, digamos, eso ahí el departamento lo estaba viendo, para que no tengan 3 exámenes juntos. Creo que hasta 2 pueden, no me acuerdo bien cómo es la modalidad, pero la idea es que no se superpongan muchos exámenes, y bueno, todos tendemos a tomar más o menos en la misma época, es normal, porque todos tenemos un cronograma que arranca al mismo momento. Entonces, si no sé, el 10 de octubre, esas entre el 10 y el 17 de octubre, digamos, por ejemplo, coinciden, y todo el mundo toma, ¿no? Entonces, bueno, la idea es que no tengan todos el 11 de octubre, del 11 al, no sé, al 14, al 15. Así que Claro, bueno, nosotros, bien. hay una fecha en el calendario, en la cronograma está la fecha. Creo que era el 6. Sí, el 6. Sí. Quizás haya algún tipo de modificación por esto que les decía, porque, bueno, porque puede haber que una superposición. Está perfecto. Bueno, esperamos que, ¿qué hora es? Bueno, todavía son pocos, igual, muchísimo. Bueno, podremos ir empezando igual, de todos modos, los otros compañeros y compañeras se irán enganchando. También
Lo bueno de llegar tarde en este caso es que esto después se sube y queda colgado cuando habiliten el aula virtual, que estaba en mantenimiento, y podamos subirlo. Esperemos que sea... Igual, eso es lo de menos, porque si lo subimos hoy, mañana, es un poco lo mismo, ¿no? Bueno, el texto que tenemos para hoy, abrimos la unidad 2, ¿sí? Es el texto de Hannah Pitkin. Es una unidad, esta, sobre la cuestión de la representación, que en cierta medida nos va a acompañar a lo largo de toda la cursada, y por supuesto ustedes ya saben que es un tema fundamental de la ciencia política, ¿sí? Y de la práctica política también. Es interesante porque es una dimensión que es teórica, conceptual, pero que al mismo tiempo siempre supone una dimensión muy práctica, digamos, ¿no? Cualquier problemática de la esfera pública o gran parte de muchas discusiones sobre la esfera pública y el comportamiento de los actores que en ella se insertan, tiene que ver con la representación, ¿sí? Y eso puede estar atravesado por múltiples dimensiones. Ahí ya hay una cuestión que ya les digo del texto. Yo voy a ir tratando de intercalando y también de hacer mención un poco a los textos de Amílcar Sazzoronio, que lo van a ver mañana con Eugenia, ¿sí? Y al texto de Juan Carlos Torres, que es un clásico, ¿sí? Los huérfanos de la política, que lo van a ver con Rafael el 23, el miércoles que viene. Pero que decía que la cuestión de la representación afecta a un montón de dimensiones y a lo largo de la materia va a estar presente, aunque no sea tan explícito, aunque la unidad no diga representación o lo haga de modo explícito y pueda abarcar otras cuestiones. Piensen ustedes que la unidad 3 ya va a ser sobre otras formas de representación, ¿sí? De representación y de prácticas políticas alternativas, lo llamamos nosotros, porque tiene que ver con cuestiones que a veces no aparecen tan presente o tienen otra dinámica. Después, cuando veamos presidencialismo o cuando veamos la relación entre el liberalismo y el populismo y la democracia delegativa, también quién representa mejor o quién representa más o cómo se representa más o mejor. ¿Sí? Digo, para hacer como un pantallazo o para poner más bien en contexto la idea de representación, que obviamente es fundamental a la democracia, no solamente, pero para nosotros ya es una idea totalmente ligada a el régimen democrático en el sentido de que tiene que representar, en el sentido de que tiene que producir representación. Esa me parece que es una idea también interesante, la de producir representación. ¿Por qué? Porque no es algo estático. El proceso de la representación política, en principio, ¿sí? Después podemos decir que hay otro tipo de representaciones en distintas dimensiones de la vida social y política y económica también. No nos vamos a meter con eso ahora. Lo bueno de este texto es que quizás puede tener algunas partes un poco más complejas en el sentido de que quizás no están tan acostumbrados a ese lenguaje, salvo que hayan cursado la materia de Germán Pérez, que algunas cuestiones pueden ser similares, y si no, cuando ya la cursen van a encontrar similitudes. El de Hannah Pitkin es un texto de los años 60, 70, fines 60, es un texto que tiene unos cuantos años ya, pero al mismo tiempo es un clásico. Todo ese libro es un clásico bien interesante que ya trabaja la cuestión de la representación de la modernidad, por supuesto, y en distintas figuras históricas y en distintas dimensiones. Por lo tanto, decía que es un texto que va a poder atravesar un montón de dimensiones de la materia y en general, porque ella lo que trata de hacer es situar la discusión bastante conceptual y bastante teórica, ¿sí? De la representación como un fenómeno, ¿sí? Como una práctica, pero también como, obviamente, un concepto, ¿no? Ahí están las dos dimensiones. Si bien este texto tiene que ver más con una dimensión fuertemente conceptual, que ahí volvemos un poco a la unidad 1, ¿sí? Algo que me gustaría seguir insistiendo, que tiene que ver, digamos, con la formación del politólogo, del cientista social, de incluso uno podría decir el técnico analítico,
de una realidad determinada o de una situación determinada o de una política pública determinada o de un texto determinado. Digo, ahí podemos abrir un amplio abanico de lo que un politólogo incluso podría llegar eventualmente a realizar como vida intelectual, como vida laboral, como vida profesional, que tiene que ver con la rigurosidad, ¿no?, con la que manejamos nuestros conceptos. En definitiva, dice Pitkin, y un poco también lo decía Franco Castiglione en el primer texto, ¿sí?, los conceptos son aquellos que tenemos como herramientas para intervenir en algún tipo de realidad, para intervenir y para constituirla muchas veces, ¿no? No nos da lo mismo, entonces, cuando hablamos de representación puntualmente, a qué estamos llamando representación o qué queremos decir con eso. Ahora bien, ¿eso significa que la discusión se agota en una sola dimensión o en una sola definición? No, dice Pitkin. Y ahí ya entra toda una cuestión que tiene que ver, incluso, vamos a decir así, con cierta metodología que ella intenta explicitar o explicar. ¿Qué es? Y esto dos puntos, lo digo, lo subrayo fuerte, que los significados de muchos conceptos, en este caso el de representación, pueden tener distintos usos y por lo tanto distintas validez en diferentes contextos. No hay una idea acabada, no hay una sola idea, no hay una idea única necesariamente de representación, lo que no significa que podamos decir cualquier cosa sobre eso que estamos hablando. Si ustedes van a los textos de Amílcar Salas Oroño y de Juan Carlos Torre, ¿sí?, que van a ver que dialogan, son dos textos por supuesto diferentes, pero incluso en algunas dimensiones, desde el punto de vista del periodo histórico que toman, dialogan fuertemente, por eso a nosotros nos parecía interesante ponerlos a jugar. Van a ver que no hay una idea de representación unívoca o igual tanto para Salas Oroño como para Torre. Después, bueno, eso puede ser una pregunta de parcial o una pregunta de trabajo práctico. Alguien preguntaba antes cómo pueden ser los parciales o cómo puede ser un examen. Bueno, establecer diferencias siempre es una, ¿no? Comparar y establecer diferencias. ¿Por qué? Bueno, porque Salas Oroño tiene una idea de la representación, ¿sí? Y Juan Carlos Torre, no digo que sea radicalmente diferente, pero tiene una idea de representación que está dialogando, que está intentando explicitar una cuestión también bien importante y puntual. ¿Cuál es? Bueno, la que tiene que ver con la definición de cómo se construye la legitimidad y la lealtad y la identidad de los espacios políticos. ¿Sí? Ustedes van a ver que él analiza el espacio peronista y lo que él llama el polo peronista y el polo no peronista. Ahí Agustina se modela, exacto, exactamente. Yo voy, el otro día, quizás porque la primera clase no tomé mucha nota de las intervenciones de los chats, aunque siempre se complica un poco, pero ahí está bueno lo que dice Agustina, que se modela y se adapta a la Argentina. Bueno, eso también está muy bien eso es un registro que tenemos que tomar en cuenta y volvemos de nuevo a cómo pensamos nuestros abordajes y nuestra eventual metodología. Hay una historia inclusive de la representación, podríamos decir. Claramente, lo que hace Torre, si bien es un texto de análisis conceptual, por supuesto, es un texto que agrega elementos históricos. No puede más que agregar elementos históricos, incluso cuantitativos, muy breves cuantitativos, pero van a ver que hay información sobre los últimos resultados electorales. Ahí ya se agregaría otra dimensión, que igual esa dimensión la vamos a ver más en detalle cuando cursen partidos políticos y sistemas electorales. Y en Amílcar también hay algo que está dialogando con el sistema de partidos y los partidos políticos. Tomando lo que decía Agustina, está muy bien eso, porque efectivamente, ¿cómo es entonces, cómo se modela y cómo se puede pensar el concepto de representación, en este caso, no solamente en la Argentina, sino que habría que puntualizar más aún, en la vuelta a la democracia, en la recuperación a la democracia, en un contexto entonces que podemos llamar, que ya conocemos, de consolidación democrática. ¿Sí? Si ustedes ven el periodo que ellos toman, es 2003, 1983, 2003. Después Torres, si les interesa,
yo creo que está como bibliografía complementaria. Escribió en el 17, sí, ahí Enzo me dice que sí, que está. En el 2017 escribió un texto revisando ese, ¿no? Los huérfanos de la política revisitado, que está bien interesante. Yo justo lo volví a leer el otro día porque no me lo acordaba de algunas cuestiones, y es bien interesante porque si uno lo lee a la luz de la experiencia de Cambiemos y luego de el triunfo del Frente de Todos en el 2019, el texto, bueno, ¿no? Tiene cierta discusión que uno le puede dar, ¿no? Claro, bueno, ahí Agustina, ¿no? Tomo algunas cosas que van diciendo. Bueno, pero eso está bien, eso lo que vos decís, yo te diría, si eso que vos decís está muy bien, pero eso tenés que ponerlo a trabajar. O sea, esa podría ser una hipótesis de trabajo, ¿no? Yo trato también un poco de jugar con la cuestión metodológica, lo que hablamos el otro día. Eso puede ser formulado de un modo en que vos tengas que comprobarlo, de algún modo incluso teórico y empírico, ¿no? Que la representación a partir del 2015, o hay que poner, obviamente, habría que poner una fecha, y por qué esa fecha, además, por qué ese periodo histórico, no es la misma que la representación. Bueno, puedo explicar por el sistema de partidos, por el cambio en las identidades políticas, porque en el medio tuve la reforma de la Constitución. La reforma de la Constitución no es menor. Por ejemplo, digo, también afectó en cierto modo a la dinámica de los partidos políticos. Eso tuvo un efecto en la esfera política y en la esfera pública y en la constitución incluso de nuevos partidos, como fue el FREPASO. No se puede entender el FREPASO sin pensar la reforma constitucional, ¿no? Digo que es del 94 y de ahí hacia adelante se abre. ¿Podría haber existido el FREPASO sin esa reforma constitucional? Por supuesto que sí. No estoy diciendo que la reforma constitucional produjo a el FREPASO, sino que el efecto político que tuvo ese pacto político e institucional que dio lugar a la Constitución y a la reelección de Menem y por lo tanto del peronismo y a la reforma de la cantidad de senadores que tenía que tener cada provincia, etcétera, etcétera, no para extendernos con eso, tuvo un efecto, ¿sí? Bastante inmediato incluso diría en la articulación de las ofertas políticas y luego electorales. Con esto agregamos otro elemento más, que es la dimensión estrictamente institucional. Si entendemos la Constitución y la reforma de la Constitución como una institución, como un instituto, como muchas veces se dice, de tipo institucional, vemos cómo eso también está afectando la dinámica de las construcciones políticas, podríamos decir, ¿no? Que siempre tienen una dimensión institucional y una dimensión social, de proceso, que muchas veces no estamos atentos o muchas veces nos expresan directamente y solamente se expresan, bueno, cuando hay una contienda electoral o cuando hay un momento especial, como siempre son las elecciones, ¿no? Entonces, lo que decía Agustina, bueno, puede ser una hipótesis de trabajo, no lo sabemos. Ella dice, no fue la misma representación en el 1983 que se dio el año pasado. Bueno, yo te puedo decir por qué, y ahí vos deberías explicar. Puede ser un buen tema de tesis para la tesis de grado, pensar, digamos, ¿no? ¿Por qué la representación cambió? Cuando hablamos de representación, obviamente, Hannah Pitkin, van a ver que siempre se ciñe, ¿no? Se ciñe a una discusión bien conceptual, no tan histórica, aunque ella habla de un momento de historia, algo después vamos a decir, pero podemos pensar el texto de ella irradiando, podemos pensar el texto de ella iluminando en cierta medida, o algunos aspectos, por supuesto, de los textos de Sara Soronio y de Torre, que, de nuevo, que recogen, que trabajan sobre esta perspectiva histórica, política, de proceso político, podríamos decir, ¿no? En Hannah Pitkin no hay, en ese texto breve que ustedes tienen, no hay, digamos, ninguna referencia a los procesos políticos. Pero sí nos está diciendo que es cómo usamos los conceptos, el concepto de representación, cuando queremos explicar algo. Aunque incluso no lo diga tan directamente como lo estoy diciendo yo. Dice algo muy similar, ¿sí? Dice algo muy similar y lo que yo estoy diciendo va en sintonía con lo que ella pretende decir. Por supuesto que van a ver también en algún momento de que ella no habla ni de identidades, ni lealtades, ni de simpatizantes, ni de adherentes, ni de cómo ese lazo, como diría Sara Soronio, ese lazo de la representación se va
constituyendo de forma ascendente, de forma ascendente, en su movilidad, en su sentido y en su crisis. Está bien, porque no está dando una perspectiva de contenido histórico ella. ¿Sí? Está, de nuevo, los insisto con esto para que cuando vayan al texto, digamos, se entienda mejor. Sino que lo que nos está dando ese texto, ¿no? es un mapa más general, más conceptual, ¿sí? De cómo podemos pensar la representación. Y no solamente cómo podemos pensarla, que eso ya dependería del análisis más profundo que también uno haga, sino a qué llamamos representación, ¿no? Van a ver que el texto en realidad fuertemente hace hincapié en esa cuestión. ¿A qué llamamos representación? Pero ¿a qué podemos llamar representación? Por supuesto que podríamos sacar la palabra representación y decir democracia, partidos políticos, sistema político, liderazgos, populismo, república, en fin, una serie de elementos, pongo distintos de la ciencia, instituciones formales, instituciones informales, es decir, una serie de elementos que son importantes. De nuevo, al momento que nosotros tenemos que conceptualizar, no nos podemos equivocar, en el sentido de que no podemos tomar eso livianamente, sino que a pesar de que pueda haber una multiplicidad de significados en distintos contextos, porque muchos actores pueden usar ese concepto de forma diferente, nosotros al mismo tiempo siempre tenemos que tratar de que esa palabrita, de que ese concepto que estamos utilizando para comprender un fenómeno, para comprender un proceso, sea lo más adecuado a eso que queremos explicar posiblemente. Bueno, ¿cómo hacemos eso? De nuevo, volvemos a la cuestión, si ustedes quieren, más metodológica, que es, necesitamos hacer una reconstrucción del concepto de representación, ¿sí? Y por otro lado, si queremos explicar, no sé, cómo juegan dos partidos políticos, o quizás queremos explicar la representación de 1983 a la fecha a partir de un caso, ¿sí? Lo que llamamos un estudio de caso. Vamos a estudiar un caso particular y quizás no lo vamos a comparar necesariamente con otro caso. Eso va a depender de cómo nosotros elijamos, ¿sí? ¿Qué queremos hacer? Obviamente, lo que hace Torre está bien, y lo que vimos que es importante hacer, y lo que hace Amílcar Sada Soroño también, es que si yo comparo, recuerden el ejemplo que daba Castiglione de Tocqueville, voy a Estados Unidos, pero porque quiero saber un montón de Francia también. Conozco Estados Unidos porque en realidad lo que quiero saber es cómo va a ser la democracia francesa, que era la preocupación del aristócrata Tocqueville. Esa era la cuestión de él. Como tenía miedo a la democracia, fue a ver dónde mejor funcionaba. Digo esto un poco irónicamente, pero es verdad. O sea, Tocqueville era de una familia aristocrática que pierden todo con la revolución y solamente lo que puede decir es que la democracia es inevitable. Bueno, ¿y cómo va a ser esa democracia? Voy a Estados Unidos, estudio la democracia en América. Lo mismo hizo Sarmiento en Argentina. Digo, había un montón de, ¿no? Había un montón de ejemplos que uno dice, no había pensado. Entonces, puedo, de nuevo, comparar para conocer aquello incluso que más bien sería como un efecto de eso, ¿no? Francia, dice, bueno, estoy conociendo Estados Unidos, pero porque eso me va a dar un saber sobre Francia también, ¿no? Digo, para poner el caso de Tocqueville y para poner el caso de Torre, o caso de Amílcar, que en realidad analiza, lo que ustedes tienen de Amílcar es parte de su libro, que es su tesis de doctorado, ¿sí? El libro está buenísimo, y el libro es una comparación entre Argentina y Brasil, y entre las experiencias, digamos, sobre todo en Brasil, del PT, ¿no? Mirando el Partido de los Trabajadores, a partir de la conformación de ese partido en 1980 y ya con las transiciones a la democracia, ¿no? Bueno, entonces, en realidad, en el caso de Torre me parece que es más claro. Estudio, analizo, ¿no? Analizo la relación peronismo-no peronismo, pero ¿por qué quiere entender el polo no peronista? Si ustedes van al texto, ¿quiénes son los huérfanos de la política? Los huérfanos de la política son los que habían estado efectivamente representados, y ahí entramos de vuelta a jugar, ahí ven cómo se vuelve a articular. Estaban, vamos a decir, bien representados, porque eso es otra cuestión. Siempre la representación, ahora voy a decir algo más sobre eso, siempre la representación trabaja sobre una cierta falla, sobre una cierta desigualdad, que tiene que ver con el propio nombre de la palabra. Porque si representar es dar lugar a algo que no existe, parece muy, ¿no? Parece filosofía pura, pero obviamente que tiene un elemento filosófico. Pero esto lo dijo Hobbes en cierta medida, ¿no? Es entonces
hacer visible algo que no es visible y poner en el lugar, el representante pone en el lugar y se pone de algo que en principio no está en ese lugar. Digo, no nos vamos a meter ya con eso, pero la representación siempre es un problema en ese sentido. Siempre nace un poco fallada, vamos a decir, porque hay alguien que ocupa el lugar de un otro que está ausente. Entonces, si ustedes lo piensan incluso así, de una forma mucho más llana, van a ver que eso ya de por sí genera una tensión. Por eso la crisis de la representación también hay que tener cuidado. Bueno, uno podría decir que siempre hay crisis de la representación. Claro, hay épocas y épocas. Una cosa es el 2001 y otra cosa es el 2010, ¿no? Claramente, o 1983. ¿Qué es lo que hace Torre? Cómo los huérfanos no habían sido huérfanos y se fueron transformando en huérfanos. Está buena la hipótesis de él, ¿no? Entonces, lo que él hace es analizar ese polo no peronista, que es mucho más inestable desde el punto de vista de la volatilidad electoral, dato no menor, que termina luego dando lugar a 3 partidos, podríamos decir, y que por lo tanto termina redefiniendo, obviamente, la cuestión de la democracia y de la representación. Ahora, también con Salas Oroño, y trayendo textos más viejos, por ejemplo, más viejos y creo que conocidos por ustedes, como Bernard Manet, perdón, como Bernard Manet y la metamorfosis de la representación, también están dialogando, aunque ellos no lo citan, están dialogando con esos textos. ¿Crisis o metamorfosis? De nuevo, ¿no? ¿Cómo conceptualizo? Por supuesto que esa es una discusión teórica, muchas veces política, la de cómo conceptualizo. Si digo crisis o metamorfosis, si digo coalición o frente electoral, en fin, una serie de elementos que a veces son muy finos, pero que nosotros tenemos que estar, me parece, muy atentos. Por ejemplo, en el Frente de Todos, que lleva ese nombre, Frente de Todos, se dice que es una masa, dice que es una coalición. Bueno, a mí me parece que otros actores dirían, no, no es una coalición, es un frente. Una coalición es Cambiemos, que es la conjunción de 3 partidos realmente diferentes, con 3 liderazgos diferentes, y esto es otra cosa. Bueno, digo, pongo como ejemplo que vamos a ir viendo, ¿sí? Y sirven para pensar esta especificidad conceptual. Cuando se corta nos enganchamos del mismo, ¿sí? ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿O el micrófono o el...? Sí, yo, profe, tengo una pregunta. Ella al principio del texto dice que no quiere hacer como un estudio histórico de la palabra representación, pero al final del capítulo como que ella dice que en realidad no le alcanza solamente con hacer el análisis conceptual, porque como que la palabra representación va cambiando a medida del contexto histórico, entonces como que también tiene que hacer un análisis, ella dice, de historia del pensamiento político, porque después lo empieza a comparar por cómo era la palabra, por ejemplo, en Roma y cómo fue cambiando hasta Hobbes. Entonces, como que un poco su análisis la va obligando, ¿no? A hacer esa historia del pensamiento político, aunque ella no quería. Sí, está buena esa pregunta y es cierto. Lo que ella en principio dice es voy a hacer un análisis conceptual, no voy a hacer historia. No voy a hacer historia en el sentido más habitual, obviamente no hace historia, pero como dice Julieta, efectivamente tiene que hacer lo que podríamos decir, ya les adelanto, y ella trabaja un poco en realidad, aunque no lo diga explícitamente, lo que muchas veces se llama historia conceptual, ¿no? Que es toda una rama de el pensamiento político con la historia, vamos a decir así para resumirlo, que es muy interesante, que es un poco lo que ya hice al principio. El problema de los conceptos y de las ideas no es que sean una y nos quedemos con esa, sino es que pueden ser utilizadas por variados actores en distintos momentos, en distintos contextos, en distintos momentos de la historia, tomando lo que dice Julieta, y por lo tanto seguramente van a adquirir significados diferentes. Por lo tanto, la historia es un elemento al que ella va a recurrir, si bien siempre posándose en el libro. Yo el libro después, si quieren, lo puedo subir también, eso no. Sé que ahora todo es virtual y digital, creo que uno ya lo podemos subir, obviamente. Yo lo tengo en PDF, y van a ver que en el libro, ¿sí?, lo que hay es una historización de distintos autores, ¿sí? Obviamente, no es sobre autores, pero está Hobbes, está Burke, está, y alguno más, no sé si John Stuart Mill, y después trabaja sobre temas, digamos, sobre
sobre la representación política, en fin, sobre distintas cuestiones. Pero está bien lo que dice Julieta, porque también es una dimensión que tenemos que tomar en cuenta. Ojo, podríamos hacer, porque es interesante y por qué habla la discusión, ¿podríamos hacer un trabajo puramente teórico y conceptual? Sí. Queremos ver cómo cambió el significado del concepto de la representación en la Argentina, del 83 a la actualidad, como decía Agustina, por ejemplo. Es un poco inevitable, de todos modos, que no nos metamos con la historia en el sentido como proceso histórico. Es inevitable que no pensemos cómo resultaron esas transformadas, esas identidades a partir de los cambios políticos y sociales y de los resultados electorales y de las fracturas. Bueno, y deberíamos ahí ir metiéndonos cada vez más en distintas cuestiones. Obviamente que yo puedo decir, no, voy a hacer un abordaje que sea conceptual e ideológico, por ejemplo. Voy a ver cómo cambió la dimensión ideológica de los actores en relación a la representación, que es algo que también hace en cierta medida Torre, aunque no lo dice así, él habla de lealtades. Digo, se abren un montón de cuestiones como para luego inspeccionar más en detalle, pero efectivamente, y eso estaba también un poco en los textos del otro día, la historia se agrega como un elemento metodológico en cierta medida inevitable para nosotros. No porque hagamos historia al sentido de los historiadores, ¿sí? Que hacen un trabajo de archivo muy fino, ¿no? Que trabajan con un tipo de metodología que es interpretar y narrar hechos, ¿no? Digamos, de un modo en el que tienen que construir esa propia interpretación. En nuestro caso, y tomando lo que dice Julieta, bueno, siempre estamos más cerca quizás de un análisis conceptual. Por lo menos eso tiene que estar en relación, aunque haya historia y aunque nos metamos con periodos históricos, no tenemos que hacer trabajo de historiador, eso quiero decir. Recortar un periodo histórico no es hacer trabajo necesariamente de historiador. Siempre nuestro es un trabajo, en principio, ¿no? De tipo conceptual, de tipo teórico, que trabaja con estas categorías. Por supuesto que puede venir alguien de nuevo y decir, voy a hacer un trabajo puramente conceptual de cómo cambió la discusión de la representación en la ciencia política argentina en un periodo. También, digo, eso existe. Entonces voy a ir a las discusiones principales de la ciencia política, voy a agarrar a Torre, no sé, voy a agarrar a, no me vienen a la cabeza, una serie de autores, a Liliana de Riz, en fin, a politólogos y politólogas reconocidas, digamos, ¿no? Y vamos a hacer un trabajo entonces, de nuevo, de historia conceptual, ¿no? Podríamos decir. Eso después se puede definir, obviamente, ¿no? Sí, hay algo ahí de lo que ustedes comentaban, es que ella está preocupada en esta introducción que hace, antes del final, antes de decir, bueno, pero sin embargo me tengo que meter con la historia, que es el uso del lenguaje político, ¿no? Sin meternos de lleno nosotros en esto, porque no vamos a ver estas cuestiones, siempre es importante remarcarlo. El problema de las palabras, de la terminología, afecta al cientista social, al teórico político, al politólogo más concretamente en términos nuestros, porque lo que se pone en juego es si conceptualizamos bien o mal, ¿no? En ese sentido, decía yo, ir a los textos de Sá Soroño y de Torre, leer estos tres textos, digamos, siempre de una forma lo más articulada posible, también nos va a permitir pensar cómo ellos piensan justamente la representación. A través del lazo, por ejemplo, del lazo y de la identificación o de la desidentificación, el texto de Amílcar me parece que tiene una dimensión interesante cuando, ya lo van a ver mañana con Eugenia. ¿Sí? No quiero obviamente adelantar ni comentar la clase de ella, pero van a ver que hay un punto importante que es que la representación no queda establecida de una vez y para siempre a través de esa relación. Tenemos que decir que es una relación, la de representación. No queda una vez establecida y por siempre por una suerte de pacto electoral. El momento electoral, para muchos analistas, es lo que define la democracia. Bueno, Sala Soroño va a decir, no, por supuesto que es un momento constitutivo, por supuesto que es un momento de movilización de la ciudadanía,
Por supuesto que es un momento de construcción de la identidad ciudadana, del votante, de la democracia, etc. Pero no podemos quedarnos con una idea fija de la representación, que funcionaría o que funcionase solamente a partir de ese pacto instituido, ¿no? Es algo que nosotros lo tenemos sabido por la vida práctica cotidiana, pero es interesante, por lo que él está diciendo es, si analizamos el concepto de representación solamente a partir del hecho electoral, solamente a partir del momento del voto, vamos a tener un montón de problemas. ¿Para qué? Para intentar conocer mejor cómo se desarrolla esa relación. Porque lo que él trata de ver, al mismo tiempo justamente que Torre, es cómo va cambiando, digamos, no solamente el término, sino el proceso histórico que da lugar a la representación. ¿Sí? Pitkin dice algo interesante. El término inclusive desde el siglo XVII, que fue cuando fue inventado por Hobbes, etcétera, 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 en su sentido moderno, ni siquiera ha cambiado tanto, ¿no? Ni siquiera ha variado tanto desde el punto de vista de lo que significa en la dimensión política, porque después podemos hablar de representación en otras áreas de la vida social. Se va a cortar y ahora entonces nos enganchamos de nuevo. Entonces, una de las claves que ella puntualiza, ¿sí?, es cómo el científico social, me parece bien además que hablen esos términos, ¿sí?, del científico social, o del analista, del politólogo, ¿sí?, tiene que tener un cuidado especial respecto a su instrumental analítico, ¿no? Su oficio, dice, depende, ¿sí?, depende vitalmente, ¿sí?, el objeto que estudia a partir del instrumental, conceptual y herramental que va a tomar. De hecho dice, para el científico social las palabras son los instrumentos de su oficio. Está buenísima esa definición, ¿no? Porque ve el mundo a través de una red de conceptos.